Escritura en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6. Agradecemos a los hermanos de la iglesia Kairos que nos comparten la alabanza, la adoración esta mañana. Y estamos nosotros traduciendo el mensaje del domingo. Y no porque usted hable inglés. Aquí creo que todos entendemos español, ¿verdad? Entonces estamos traduciendo el mensaje del domingo porque hay naciones en el mundo que necesitan recibir este mensaje también en el idioma inglés. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia al libro de Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Y dice de la manera siguiente: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. You must not bow down after them, worship them, for I am the Lord, for your God. I am jealous God, who will not tolerate your affection and any goats. I let the sins of the parents upon their children, their entire family is affected, even children in the third or fourth generation of those who reject me. But I will show unfailing love for 1,000 generations on those who will love me and obey my commands. Vamos a orar. We will pray. Padre, te doy gracias esta mañana. Thanks, Father, for this morning. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor, Thanks, God, for this, por tu gran amor y por tu gran fidelidad, for your biggest love and fidelity que son presentes en nuestra vida cada día, Señor. that exists in our life every single day, God. Y hoy que nos reunimos con tu pueblo para adorarte, And today that we will pray to you, sabemos que tu fidelidad es nueva esta mañana, we Señor. will know that you are wonderful every single day. Gracias, Padre bendito. Thanks, God. Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, Please direct us through your word, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad, that your Holy directs to the truth, que nuestros ojos vean al autor y consumador de la fe, and our eyes can see the author and consummate of our y que no se faith. aparten de ese mensaje, Señor. And don't get away for this message, God. Te pedimos que nos ayudes Please, God, help a guiar a nuestras generaciones us for direct our generation con este mensaje del Evangelio, with this message of the gospel. y que podamos, Señor, ver en nuestra vida And we will see in our life, God, cómo ellos y nosotros cobramos vida, Señor, con el Evangelio. they and we will and have a new life. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, We will put it in this time in front of you. y lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. And Amén. we will put everything in the name of Jesus. Amen. He venido explicando cómo el problema espiritual es algo muy grave, I have been explaining how the spiritual problem is sometimes so very serious, y cómo este problema espiritual afecta la vida de las personas. and what happens affects people's life too. El problema espiritual se volvió algo físico también. The spiritual problem became a spiritual problem too. Y vimos el domingo pasado que es un problema que afecta a las personas incluso después de su muerte. And we will learn last Saturday, Sunday that this problem affects even after death too. Así de grave es este problema espiritual. It's that serious, this problem. Afecta hasta después de la muerte física. Affects even after the death. Las personas nacen en el dolor The people born in pain y pasan toda su vida sufriendo de muchas maneras. and continues to suffer Mueren espiritualmente, dead spiritual, tienen problemas mentales, have mental problems, hay problemas espirituales, exist spiritual problems too, tienen problemas físicos por la enfermedad and physics problems for y the terminan accident. muriendo y tienen el problema de la muerte. And even after the death, they will die and continue. Y algunos lo recuerdan mañana 1 de noviembre And someone remembers tomorrow. The y a first otros of los the month. olvidan totalmente. Then others forget them. Pero el hombre termina muriendo. But the human will finish to die. Pero la Biblia dice que después de muerto viene un juicio.
But the Bible says that even after the dead have a judgment. Así que el problema espiritual continúa incluso después de que mueren. So the spiritual problem continues after death. Y tienen que morir eternamente. And death is eternal. En realidad es un problema muy grave. Really is a serious problem. Es tan grave que lleva a la muerte eterna. Really is a serious problem that affects even after death. El problema espiritual se metió a la familia. And enters to the family. Afecta a la economía. Affects economy. A través de la enfermedad mata. Through the illness they will kill. Entonces es un problema muy grave. So this is a serious problem. Y debemos aprender a verlo profundamente. And we will learn how to see it deeply. Al final una persona termina separada de Dios Finally, the person became separate from God y cae en la idolatría and goes to the idolatry y empieza a seguir otros dioses. and continue to pray for all another Porque God, el ser humano es un ser espiritual because the human being is a spiritual que necesita estar con Dios. that needs to stay with God. Así que busca a Dios en otras cosas. So search God in another ways. Y Satanás sabe esto And Satan knows. y envía sus espíritus inmundos. And say to the demons, go Y out. estos empiezan a controlar la vida de la gente. And they control the life of the people. La gente sigue ídolos. The people Y continue entonces le vienen los problemas a su mente. and have mental problems. Creen que les va a pasar esto o que les va a pasar lo otro. That it will happen that or another that. Creen que van a morir de esto o de lo otro. And we will die for that way or in Y another piensan way. que les va a ir mal en toda la vida. And think that it will have a bad life. In Creen que los every persiguen y life. nadie los persigue. And Creen que están siendo perseguidos y nadie está detrás de ellos. have a person that run away a far day and they isn't a person. Creen que alguien los está afectando y los está controlando desde el celular, pero nadie los controla. Maybe we will affect and we will control with the cell phone, but never Vienen los problemas mentales. exist mental problems. Hay problemas mentales en la vida de la gente. Exist mental problems in the life of the people. No ha pasado nada y ya tienen ansiedad. It don't happen anything and they Están afligidos. have affliction. Hay angustia en su corazón. Exist anxiety and affliction. Todos estos son problemas mentales. All of this is a mental Y se problem. terminan enfermando físicamente. And they will finish have an illness. Y a veces le vienen enfermedades incurables. Have disease that don't have Y entonces terminan muriendo físicamente. we will finish that physic. Y después van a un juicio eterno. Then exists a judge. Y terminan muriendo eternamente. And they will finish at death eternal. Ojalá todo terminara ahí. It will be, it's okay. All, Pero no all termina is that allí. end in that, but isn't Dígale end que in tiene a su that. lado, no termina allí. Isn't end in that. Hay un problema que se sigue repitiendo. Has a problem that continues. Es el problema de las generaciones. Is the problem of the Es el generation. problema de los hijos y de los nietos. Is the problem of the children and grandchildren. Por eso esta mañana quiero explicar el evangelio y los problemas de las generaciones. So in this morning, I want to explain the problem of the El problema espiritual es muy grave the spiritual problem, y es muy profundo. and it is deeply. Preguntémonos cuál es el problema más grande de toda la humanidad. Ask what is the biggest problem of all the generation. ¿Cuál será el problema más grande del ser humano? What was the biggest problem of En realidad es uno solo. it? It's only one, right? El ser humano quedó separado de Dios desde Génesis 3. The human being was separated from God in Genesis 3. Y como consecuencia de eso que pasó en Génesis 3, le vienen todos los problemas de la vida. And for that, what will happen? They will continue for. No es que le venga un problema, It's only one problem. le vienen todos los problemas de la vida. There is everything of all the problems. El of problema de la familia, the problem of the el problema de la economía, the economic problem, el problema de la enfermedad, illness problem, el problema mental, the mental problem, el problema de la idolatría, problem of idolatry, el problema de la enfermedad física, problem of the illness physics, el problema de la muerte, the problem of the el death, problema después de la muerte física. and after death physics, Y termina con el problema de las generaciones. and ends with the problem of the generation. Así que la raíz de todos estos problemas So es una sola. The root of all these problems, Hay una sola raíz. exists only one root.
Por favor, dése cuenta de eso. Hay una sola raíz. That is only one root. Hay una sola causa de todos los problemas que tenemos. That we will have all the problems that we Y es que estamos separados de Dios. and that is that we will, Gracias a Satanás y al pecado. thanks to Satan and sin. Hasta el día de hoy el ser humano quiere estar con Dios. The human being tries to stay with God. Yo quisiera estar con Dios hoy, I wanted to stay with God today. pero estoy aquí en esta carne. I am here in my Estoy aquí flesh con usted. with you. Y yo creo que sería mejor estar con Dios, ¿verdad? It's good Pero that estoy we aquí con stay usted. with God, but we are, I ¿Qué am será here mejor, with estar you. con usted o estar con Dios? It's good that I stay with you or with God. ¿Qué piensa usted? What do you think? ¿Qué será para usted mejor, estar conmigo o estar con Dios? Estar con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar con Dios? How many stay Todos with queremos you estar have con Dios. stayed with God, Pero but no está. isn't. Ah, es que está en su corazón, hermano. It's Sí, in your heart, brother. Yes. pero es que yo estaba con él antes. But after I will stay with Y yo necesito regresar a Dios. I will need to return with God. Pero ahora no estoy con él ahorita. Here I am not with Es que el ser humano cuando se volvió carne quedó separado de Dios. when the human baby became flesh. Y esa es su condición hasta el día de hoy. And this is the condition until today. Así que ese es el problema más grande de toda la humanidad. It's a serious problem for all. Pero este problema espiritual se transmite de generación a generación. Transmits generation to generation. Y claro que nosotros miramos cómo nuestros hijos repiten algunas cosas que tenemos. And really, we will see that our sons repeat the same things that we will have. Ah, usted mira a sus hijos y dice, You ah, will se take parece a mí. your sons and say, it's like me. Y usted mira que no sabe tomar café. Don't drink coffee. Y usted dice, se parece a mí. And said, it's like me. Toma café como coreano. Like drinks coffee like Korean. Se parece a mí. It's like me. Y usted se siente bien porque se parece a usted. You always say, okay, because Tiene mis your ojos. son is as like you. Ah, tiene mi cuerpo. Have my eyes, have my body. Su cabello es como el mío. The hair is like Ah, me. su rostro se parece al mío. Face is like me too. Y nos alegramos por eso. And we will happy for that. Pero no solamente eso se transmite. That isn't a lot that they will transmit. También los problemas se transmiten. And the problems transmit Y you. ahí ya no nos gusta que se parezcan a And nosotros. we don't like it, right? Ah, yo no sé a quién sacó. I don't know ¿A usted? for you. Ah, yo no sé de quién heredó eso. I don't know what De how usted. you read for you. It's for you. ¿Cómo así? How will ¿Cómo happen? así, pastor? How will happen? Vamos a leer algunos versos de la Biblia. We will read some verse in the El Bible. problema espiritual se transmite de generación a generación. The problem, spiritual problem, En transmits. el Salmo 51 y versículo 5, el salmista escribió: In Psalms 51:5, the psalmist wrote, yo sé que soy malo de nacimiento. "I was born for a sinner. En pecado me concibió mi madre. From the moment my mom conceived me, Soy malo desde que nací I was born in a y sinner, fui concebido en el pecado. and our mother conceived me." Así describe la Biblia al ser humano. The Bible for the human being. Desde que nace ya hay maldad. When we was born, we are sinners. Incluso desde que es concebido, está concebido en el pecado. And close for the moment my mom conceived me. En el Salmo 58, verso 3 dice In Psalms 88:3 said, que desde la matriz están desviados los impíos. "These wicked people were born sinners. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Even from the birth, they will let go, they are gone away." Todavía están en el vientre y ya están descarriados. The wicked and the people are born sinners. Y cuando nacen empiezan a hablar maldad. Have a talk, lie, and go. Así nace el ser humano. That is the condition of the Proverbios 22:15 dice Proverbs 22:15 said, que la necedad está ligada al corazón del niño. "Younger's heart is filled with a O fool. sea que ya son necios en su corazón. The excess filled with Desde que son pequeños ya son necios. when it has a when Usted le dice, "No hagan esto", kid, y and se le you quedan will viendo say, así "Don't do como- that," and say, ¿Por qué, verdad? why? No sé, a mí me pasaba I don't cuando mis know. hijos estaban I will pequeños, have no sé to los before suyos. Tal vez ahora sea I have diferente. kids, and until today we will different. No sé qué dicen las mamás I don't know what the mother say o las abuelas. or the grandmother. Recientemente leí que un nieto mató a su abuela. That the grandchildren killed her. Y la mató porque le cayó mal. And it is so like it had done bad. Y entonces, ¿por qué esto no cambia? And what happened that La necedad está ligada al corazón del niño. the younger's heart is filled with a foolishness. Juan dice en su capítulo 13 y verso 6, John 3:6. lo que es nacido de la carne, carne es.
humans can reproduce only human life. Así que el problema espiritual se transmite But y se hereda a la siguiente generación. in translation to the old generation, Los padres sufren por sus hijos. the fathers suffer for their De verdad, children. los padres sufren por sus hijos. Yes, really, the fathers suffer. Las for madres their sufren children. cuando los hijos nacen. And the mothers suffer when the child Y durante el embarazo, los dos sufren ahí tratando de que todo salga bien. suffer that all will stay okay. Y los padres se preocupan por sus hijos. And the parents take care for their Y children. luego cuando nacen siguen sufriendo por sus They, hijos. when he or she warned, they will continue to suffer. Y siguen creciendo y los padres siguen sufriendo por sus And hijos. the children grow and the parents suffer for their children. Y luego llegan a ser adolescentes y jóvenes y los padres siguen sufriendo por sus hijos. And the parents continue to suffer for their children. Así que si tus hijos están pequeños, te falta If bastante. your, children, you will have kids, you will have a lot of time. Y llegan a casarse y aún los padres siguen sufriendo por sus And the hijos. parents suffer for their children too. Así que los padres sufren toda su vida por sus The hijos. parents suffer all their life for their children. Hay padres que Exist discuten parents con sus hijos e hijos que discuten con sus padres. with their children or Y se dicen cosas bonitas and say good things, y algunas no muy bonitas. and there are bad things too. Y así es la vida de la familia. It is that the life of the family. Es que todas las personas tienen un problema espiritual, All the people have a spiritual problem, pero los síntomas son diferentes en cada persona, en cada hijo. but the symptoms are different for each person. Así que nuestros hijos no son iguales. So our children isn't Todos tienen síntomas diferentes del problema espiritual, exist symptoms that are different, pero al final el problema sigue siendo el mismo. but finally the problem was the same. Hay padres que trabajan duro por sus hijos Had many parents that work hard for their y children. ellos de verdad quieren darles un buen futuro a sus hijos. Yes, they would like to have a good future for them. Pero luego esos hijos les dan muchos problemas a esos padres. But then the children give them a lot of problems. Y entonces cuando llegan a la mayoría de edad, Go to the young people. los hijos ya no quieren obedecer lo que sus padres dicen. Young people don't like to obey what the parents. Y aquel padre y aquella madre que ha sufrido 18 o 20 años, ahora ya no puede hacer nada. In 20 years, they don't want to be anything. Y sus hijos ya no quieren estudiar, And your children don't like to study. quieren vivir la vida loca They want to live the crazy y life quieren que les den de todo. and give all. Y no quieren trabajar, And don't want to work, pero quieren tener de todo. but they want to have all. Pero ¿quién les enseñó a vivir de esa manera? And how will make life in that way? ¿Quién cree usted? What do you think? Los padres. The parents. Los padres. The parents. No me mire así, por favor. Don't see me like me, right? Somos nosotros los padres. We are the parents. Al final estamos reproduciendo el problema espiritual. Will reproduce the spiritual problem. Y nuestros hijos nos dan muchos problemas. And our children ¿Y por qué esto no cambia? problems. And what don't change that? La mayoría de los padres se resienten The most parents are resentful porque ellos lo han dado todo por sus hijos. because they have gave everything for their children. Pero ahora resulta que sus hijos les causan solo problemas. But it results that Estoy explicando el evangelio y el problema de las generaciones. I will explain the gospel and the problem of the generations. Es que los padres no saben qué fue lo que fue transmitido a sus hijos. But they don't know that they only cause them problems. And Los don't have- padres ignoran el problema espiritual. the parents ignore the spiritual problem. Los padres no terminan de entender qué fue lo que les transmitimos a nuestros hijos. What will transmit for our children? Y entonces al no entender qué fue lo que se transmitió, fracasan nuevamente. Translate, they will fall. Yo quiero preguntar, I will ask, ¿qué se puede hacer si espiritualmente se transmite el problema espiritual? what we can do done is a spiritual problem. They pass on our spiritual problem too. No es algo que yo quiera hacer, Isn't that the way that I will have pero to espiritualmente yo transmito la maldición. spiritual? I will transmit the maldition. Yo transmito el desastre. I will transmit the disaster.
Y entonces como padres solo hemos cuidado lo superficial. And for the parents, we only take care only the superficie. Y nos enfocamos en todo lo físico de esta vida. Focus all the physical of Pero hemos descuidado la raíz de todos los problemas. but we will forget the root of all the problems. No hemos entendido cuál es la causa de todos esos What problemas. is the cause for all these problems? Y esto es el problema espiritual. This is the spiritual problem. Así que los padres fracasamos cuando vemos superficialmente el evangelio también. Parents will fail when we see superficial the gospel. Lo miramos We superficialmente will see superficial. y no nos preguntamos por qué yo necesito creer el evangelio todos los días. We need to believe the gospel every single day. Creemos que es algo superficial. Believe that it is only superficial. Hay que ir a la iglesia el domingo. We will go to the church every creemos que eso es Sunday, todo. and we will Con think eso that alcanza. it's all. No, no alcanza. It doesn't. Satanás quiere destruirte todos los días. Satan wants to destroy every single Satanás quiere destruir tus generaciones todos los días. wants to destroy your generations every Así single que necesitamos el evangelio todos los días. We need the gospel every day. El evangelio no es una religión, It is a religion. no es un conocimiento, It's a knowledge. no es una liturgia, It's a liturgy. no es una canción, It's a song. no es un esfuerzo humano. It's a human effort. El evangelio es el poder de Dios que puede cambiar la vida de tus generaciones. That you will change your generation. Solo el evangelio puede cambiar la desgracia de tu familia. The disaster of your family. Escucha, solo el evangelio puede cambiar la desgracia de tu familia. The disaster of your family. No hay otra respuesta de parte de Dios. Answer for God. Entonces, ¿qué necesita la familia? What needs the family? Necesita oír el evangelio. Needs to hear the gospel. Dios mismo tuvo que venir en carne para resolver el problema espiritual. Flesh to solve the spiritual problem. Así de grave es este problema, That's serious, that problem. que Dios mismo tuvo que venir en carne a resolver el problema espiritual. Became solve this spiritual problem. Pero nosotros lo vemos como algo But we superficial. will see like it is superficial. Ah, el pastor predica del evangelio. Pastor preaches about the gospel, Hay que ir a oírlo el domingo. and we'll go to listen. A veces predica temas bonitos. Sometimes they Pero a veces no. message or sometimes not. Y lo vemos And superficialmente. we'll see superficial. Y Satanás está detrás de tu familia. And sometimes continue. Y cada día está destruyendo tu familia. And every day destroy your family. Pero tú no puedes dedicar ni siquiera una hora a la semana para compartir el evangelio con tu Take familia. 1 hour for share the gospel with your family. Entonces, ¿cómo quieres lograr resultados What diferentes? you will need No se puede. isn't Es que hay que darle la medicina al enfermo. give the medicine for the ill for Y la respuesta al problema espiritual es el evangelio. for the spiritual problem is the gospel. Y el evangelio no trata de muchas cosas. A lot of many things Trata de un solo mensaje. has only one way. Alguien vino a la cruz y a la resurrección. God went to the cross and the rest Y fue levantado y está a la derecha del Padre. and it is in the front. Y es la respuesta para el problema de tu familia. Answer for your family. Esa es la respuesta de Dios al The ser humano. answer for God for the human being. Debemos entender que la gente perdió algo. We will must understand that the people Perdió la bendición de Dios. lost the blessing of God. Y entonces lo que da son maldiciones. They will continue to Son desastres a su descendencia. these disasters from their descendants. Porque no tienen claro el They evangelio. don't have clear the gospel. Hay que creer el We evangelio. will must believe the gospel. Cuando usted lee la historia de Estados Unidos, Study the story se va a of encontrar the con un United personaje muy States. interesante. You will stay like a Fue uno de los that presidentes de was Estados ever Unidos. what was a president in Abraham the United Lincoln. States, Abraham Lincoln's A la madre de Abraham Lincoln Lincoln's mother lo sentaba todos los días en sus piernas. sat him here to laugh. ¿Y sabe qué era lo que le repetía a la madre de Abraham Lincoln? The mothers repeated for Romanos 8:28. Romans 8:28. Yo sé que usted no lo sabe, I know that you don't así know. que se lo dejo como tarea para que lo busque si So quiere. it is a homework for you. Pero esta madre se sabía de memoria Romanos 8:28 The Lincoln's mother said y agarraba a su hijo Abraham y lo sentaba en sus piernas. and take him here to Y mientras lo acariciaba, le repetía una y otra vez Romanos 8:28. Romans 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. And for their purpose it was wrong. Abraham Lincoln creció con esta promesa Abraham Lincoln rose with y se aferró a esta promesa del evangelio. and remains for this problem. Y cuando vemos la vida de Abraham Lincoln, And when we see the life of Abraham, él
vio cuando su hermano murió cuando él tenía 4 años. He thought his brother died when he has only Así que a los 4 4 años years. perdió a su hermano. So at 4 years, her brother died. A su madre murió cuando él tenía 9 años. And his mother when he was 9. Su hermana murió cuando él tenía 18 años. His sister when he was 18. Su esposa padecía de una enfermedad mental. His wife suffered from a mental Él tuvo que illness. dejar la escuela primaria He dropped off the elementary school y empezar a trabajar. and start to work Y empezó una tienda and start at store. y no le fue bien And they isn't, y se endeudó. and they will have Y debt. pasó 15 años pagando esa deuda. And took 15 years to pay. Pero se volvió off el presidente de his Estados debt. Unidos. But he became the president of the United States. Entonces, si usted examina la vida de este hombre, If you see the life of this, usted puede decir, bueno, se pudo haber quedado en el camino. yes, it could be like following the path. Se pudo haber detenido en el camino. They will stop in the path. Le pasaron muchas desgracias muy seguido. Man, they destroyed every. No le fue bien en esta vida. Isn't good for this life. Pero cuando le preguntaron a él cuál había sido la base What is the pace de su vida, of his life? él solo dijo una cosa. He said, Recuerdo las palabras de mi madre. I will remember the words of my Todos father, los of my días. mother. Every day En las mañanas in the morning, me sentaba en sus piernas I will hear y mientras me mother laugh, acariciaba, and me repetía Romanos 8:28. she repeated Romans 8:28. No necesitas acariciar a tus hijos, ya están Listen, grandes. that you need love for their Pero por favor, dales el evangelio. really gives the gospel. Dales el evangelio. Gives the gospel. Todos necesitamos el evangelio. Then all Debemos dar el evangelio a nuestras generaciones. we will give the gospel for our generation, Los judíos, por ejemplo, like the Jews. usan 365 horas al año. Use 3,065 hours a year. 365 horas al año 65 hours a year para enseñar la Torá a sus hijos. to teach the Torah for their children. Es decir, que ellos usan 1 hora cada día para enseñar la Torá. 1 hour every single day for teaching Los the Torah. 365 días del año. The 1 hora 3,065 diaria days, para enseñar la Torá a sus generaciones. 1 hour to teach the Torah for their children. Yo pregunto, ¿cuánto I usas will tú? ask how many No me you dé la will respuesta, use. por favor. Don't give me the answer, please. Dar el evangelio a nuestras Give generaciones. the gospel for our generation. Eso también es la evangelización mundial. It is the word evangelization. Amén. Amen. Esto es la evangelización The mundial. word evangelization Debe suceder en tu casa. that will success in your house. Debe suceder con los tuyos. Will happen with for you Debe suceder contigo. and happen with you too. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, First Peter 1:18 and 20 said, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos "For you know that God paid a ransom to save you de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. from the empty life you endured for your ancestors. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, And it wasn't paid with mere gold or silver, which lost their value. sino que fue con la preciosa sangre del Cristo, It was what the precious blood el of Cordero de the Dios, slainless slave lamb of que no God. tiene pecado ni mancha. God chose have him risen. Dios lo eligió God chose him as como el rescate por ustedes, your risen. mucho antes de que comenzara el mundo. Before the war began. Pero ahora en estos últimos días, But now in these last days, Él ha sido revelado por el bien de it ustedes. has been revealed for your sake. La Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, For the ransom life that we will continue to live. la cual heredamos de nuestros padres. That we will give is an injury for our Fuimos rescatados de esa vana manera de we vivir. will register for that way. Pero no nos rescataron con oro o con plata, But isn't for gold or silver los cuales en algún momento pierden su valor, that someone there lost their value too. sino que nos rescataron con algo mucho más grande. They ransom to save for Y la Biblia dice que fuimos rescatados con la sangre del Cristo, el Cordero de Dios.
precious blood of Christ. Esto es el evangelio. This is the gospel. No es otra cosa. It's another. Debemos dar el evangelio a nuestras We generaciones. must give the gospel for our generation. Así que la evangelización mundial debe suceder en tu familia. So the word evangelization must happen in your family. Dígale que tiene a su lado, debe suceder en tu familia. They must happen in your family. Por eso hemos grabado esas lecciones para que tú las tengas también. We will have a video for this lesson that you will have it. No hay excusa de que no puedas decir, no, es que yo no puedo dar el evangelio. I can give the gospel. Hay todo el recurso para dar el evangelio. Research that will give La evangelización mundial debe suceder en tu familia. the word evangelization must happen. Tu familia necesita el evangelio. Family needs the gospel. Hay problemas en tu familia. There's problems in your family. Hay problemas en tu casa. Problems in your Necesitan urgentemente el evangelio. You're learning the gospel. El evangelio no es una teoría, The gospel isn't a theory. no es un conocimiento, It's not a knowledge. no es una religión, It's not a religion. no es una liturgia, It's not a liturgy. no es algo que yo voy a hacer para lograr algo. That will El evangelio es el poder de Dios entrando a tu familia. power of God at entering your El evangelio es lo único que deshace las obras del diablo. attacks the Satan's work. Así que debemos creer firmemente que Jesús es el Cristo, That Jesus is the Christ, el que derrotó a Satanás crush en la cruz y la in the resurrección. cross and resurrection. Así que podemos entender So we will que la evangelización mundial debe suceder en nuestra familia. that the word evangelization must happen in our family. Y quiero leer 1 Timoteo And I want 5:8. to read 1 Timothy 5:8. Si alguno no provee para los suyos, Who don't care for their reality, y especialmente para los de su casa, especially those in their own household, ha negado la fe have the need, the true y faith, es peor que un incrédulo. such as the people worse than unbelievers. Si alguno no provee para los suyos, If someone don't take care for their y living, claro que está hablando de la parte económica o material, part of economy or material too, pero primero de la parte espiritual. the spiritual part. Si alguno no provee para los suyos el evangelio, For their relates the gospel, principalmente para los de su casa, one for the, especially those their own, ha negado la fe they did the true faith. y es peor que un The incrédulo. people worse than unbelievers. Dígale que tiene a su lado, parece que te están hablando. Say that you talking for you, right? Debe suceder la evangelización mundial con nosotros. The word evangelization happen in us. Hay un pasaje en la Biblia It is a verse in the Bible que los judíos llaman el Shema de Dios. that the judge name is Shema El of God, oye, oh Israel. the hear of Israel. Está en Deuteronomio 6, And Deuteronomy versos 6 al 9. verse 6 to 9, Y dice, and say, y esas palabras que yo te mando hoy and you must command yourself wholeheartedly estarán sobre tu corazón to these commands, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. and that I will give you today. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. And you will repeat again and again to your children. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa Talk about that when you are at the home y cuando andes por el camino, and when you are on the road, cuando te acuestes when you are going to y the cuando te levantes. and when you are getting up Y las atarás como una señal a tu mano to your hand. y serán por insignia entre And tus ojos. wear them for your forehead. Y las escribirás en los postes de tu casa As reminder, right there on y en tus your puertas. house, on your gates. El Shema de Dios, Shema of God. el oye, oh Israel, Said, oh, here es el evangelio is the gospel. que debe ser trasladado a nuestras generaciones. Wait for our generation. Así que no hay excusa, It's an excuse. no hay pretexto. It's not a pretext. La evangelización mundial debe suceder en nuestra familia, It must happen in our family. porque Jesús, el Cristo, Because Jesus Christ es la única is respuesta the only answer al problema de las to the generaciones. problem of the generation. No hay otra respuesta para tu familia en toda la Biblia. And in the whole Bible, No hay otra respuesta, solo hay una. the answer is only one. Es el evangelio Is the gospel. que trata de Jesús That como el Cristo. knows that about Jesus Christ as the Christ. Génesis 12,
Genesis Y verso 12 3, and verse 12 Dios le dio a Abraham una promesa. say to Abraham a promise. Y le dijo, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. And there we will bless and show you. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Show you. Gálatas capítulo 3 Galatians y verso 8 confirma verse 8 confirms que Dios le estaba dando el evangelio a Abraham. the gospel to Abraham. Dios estaba evangelizando a Abraham. Gave Dios le estaba dando la buena noticia a Abraham the good news from cuando le dijo estas palabras. say that those Todas las words, familias serán benditas por medio de of the ti. air we will bless and through you. Es que a través de Abraham se iba a levantar el Mesías Cristo. Raise up the Aleluya, la promesa antigua se iba a cumplir en la descendencia de Abraham. fulfilled in the promise of Va a venir de ti el Mesías Cristo. It is through you. Por eso a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. All the earth ¿Cuántas de las familias que están aquí quieren ser benditas? want to be blessed. ¿Qué necesitan entonces? So A Cristo solamente. only Solo Cristo Christ es la bendición para tu familia. for your family. Esta fue la bendición que Dios This dio was the blessing that God gave desde el patriarca Abraham, from Abraham, el Evangelio. the gospel. Y a través del Evangelio serán benditas todas las familias de la tierra. Blessing all the families on the earth. En Hechos capítulo 16, In Acts 16, verso 29 al 32. verse 29 and 32, Hay un momento donde sucede algo con un carcelero. that happened one thing for the prison. Y dice que el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. The hell called for the light and run to the den. Y cayó temblando ante Pablo y Silas. Don't travel from Paul and Silas. Y después los sacó y les preguntó, They will run and then out and ask, señores, Sirs, ¿qué debo hacer para ser salvo? what must I will do to be saved? Ellos le contestaron, They will reply, cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo, believe in the Lord Jesus and you will be saved, junto con todos los de tu casa. along with everyone of your household. Y entonces le presentaron las palabras del Señor, And they will share in the words of Lord tanto a él como a todos los que vivían en su casa. in his household. Y dice luego que toda esta familia fue salva, We will save porque creyó que Jesús es el Mesías the Cristo. Christ, the Messiah Christ. Cree en el Señor Jesús el Cristo Christ of y Messiah. serás salva tú You will y be toda filled. tu casa. You will save Esto no es automático. household. It's an automatic. Dice que ellos le presentaron la palabra del Señor, Must share the word tanto a él for como a los que vivían en su and casa. the household. Hay que presentar el Evangelio. Please, Hay que dar el Evangelio. please give the gospel. Hay que compartir el Evangelio. Share the gospel. Hay que vivir el Evangelio. Please live the gospel. Hay que creer el Evangelio. To live the gospel. Esto es lo que tu familia necesita. Your family needs that, right? Entonces, el Cristo The Christ es ese pacto que nos han dado. is the pact that gave. Es la palabra del pacto en el cual debemos permanecer. Is the pact that we will remind. Es el Evangelio. Is the gospel. En el Salmo 103, And Psalms versos 17 y 18 dice 3, verse 17 and 18 said, que el amor del Señor permanece para siempre. but the love of Lord remains forever. Diga conmigo, para Stay with siempre. me forever. El amor del Señor permanece para siempre The love of Lord remains forever con los que le temen. with those who will fear him. Y su salvación se extiende a los hijos de los hijos, And his salvation extends to the children, de los que son fieles a su pacto, for those who are fulfilled his de los que obedecen sus mandamientos. obey his commandments. Tus hijos y tus nietos van a ser bendecidos con el Evangelio. Children will bless Esto es lo que la the Biblia está The diciendo. Bible says that. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad sean tan malos. We will a bad person. Algunos tienen cara de malos realmente. We will have a face, Pero- a bad face, right? ¿Qué tan malos son ustedes But we will bad a person. que no se atreven a darle el Evangelio a sus hijos? Give the gospel for your children. ¿Qué tan malos son? How many were a bad person?
Si sus hijos necesitan If el your evangelio. children needs the gospel. Y dice acá que esta bendición puede alcanzar a tus hijos y a tus nietos. For your generation, for your children and grandchildren too. Así que si quieres ver una generación bendecida, necesitan el evangelio. The gospel. Nuestra familia debe permanecer en el evangelio de la Biblia, Must remain in the gospel of the Bible. creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Believing that Jesus is the Porque al final de todo esta es la vida eterna. This is the eternal life. Juan 17:3 lo dice. John 17. Esta es la vida eterna. This is the eternal Que life. te conozcan a ti, el único Dios verdadero, To know you and the only true God. y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Christ that you will send to Esta es la vida eterna. This is the eternal life. ¿Cuántos quieren ver a tu familia en el cielo? Wants to in the heaven, to see your family in the heaven. Esa es la vida eterna. This is the eternal life. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Lord, only the true y a God. Jesús el Cristo, a quien has This is enviado. Christ that you will send to the earth. Esto no es una sugerencia que Dios da en su palabra. A way that God's Es el mandamiento que Dios da en su palabra. commandment that Así que si queremos obedecer a Dios, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. believing that Jesus is the Christ. Es el mandamiento que Dios da. It's the commandment. No es una sugerencia. It's an assert. En primera de Juan, In First John capítulo 3 chapter 3 y versículo 23, and verse 23 nos da el mandamiento say the commandment para que creamos que Jesús es el Cristo. that we will believe that Jesus is the Christ. Y dice así, And say, y su mandamiento es el and siguiente. this his commandment is Su mandamiento es el siguiente. his commandment. Debemos creer en el nombre de su Hijo, We must Jesús in the name of Cristo. the Son Jesus Christ. ¿Cuál es el mandamiento? What is the command? Debemos creer Must believe en el nombre de su Hijo, of his Jesús Jesus Cristo. Christ. Y dos, And second, amarnos unos a and otros, love one así como Él just lo ordenó. as he commanded us. El amor de Dios, The love of God, el amor verdadero, the love true, viene cuando podemos creer que Jesús es el Cristo. became when we Ese es el mandamiento que debemos creer. Así que Jesús es el Cristo. So Jesus is the Christ. La respuesta al problema de las The generaciones. answer for the problems of the Porque generation. problemas en las familias siempre tendremos. Because in the family we will Mientras have estemos en esta tierra, habrán problemas. stay here in the earth, we will continue to have problems Pero lo más grande que podemos trasladar a nuestras generaciones that we will translate to our generations. será siempre el evangelio de la Biblia. Always the gospel of the El mandamiento de la Biblia the commandment es creer acerca de Jesús como el Cristo. believing in that Jesus is the Christ. El profeta Isaías, And the prophet Isaiah refiriéndose al llamado de Dios a Israel, dijo referred to the Lord's command to en Israel. Isaías 65, In Isaiah, y los versículos del 1 al 3, to the verse 1 to 3, el profeta Isaías dijo, the prophet Israel, así dice el Señor, the Lord says, así dice el Señor, the Lord says, estaba listo para responder. I was ready to respond. Yo estaba listo para responder, I was ready to respond, pero nadie me pidió ayuda. but no one asked me for help. Estaba listo para dejarme encontrar, I was ready to phone me, pero nadie me buscaba. but no one was looking for me. Aquí estoy, le dije a una nación I am here, to the nation. que no quiso invocar mi nombre. That they didn't call on my name. Y todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde. Open up my arms to the rebellious people. Pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. And their concrete shapes. El profeta Isaías está hablando de parte de Dios Talk about from God. y está diciendo, yo he dicho, aquí estoy, I am here. pero ustedes no han querido venir a mí. Follow me. You will. La iglesia de hoy está perdida de Dios, We will lust for está God. separada de Dios, Separate from God. está siguiendo sus propios caminos y sus planes torcidos. Necesitamos volver a Dios. To return Tu familia necesita regresar a Dios. to return Tú necesitas volver a Dios. return God. Esta mañana yo te reto a que volvamos a Dios, Return que volvamos a la verdad, to the truth. que volvamos al fundamento. The base.
que volvamos a la vida. to the life. Esto es lo que Dios dijo. That the God He abierto mis brazos a un pueblo rebelde. for my arms for a Les he gritado, vengan, vengan, oigan, oigan, y no han querido. and don't like it. Y entonces Isaías describe And so Isaiah described toda la desgracia que le vino al pueblo de Israel. but all the Baal cats. Pero al final del capítulo But 65, the finale of the chapter el profeta vuelve a hablar nuevamente de parte de Dios. talk about call of God. Y dice que Él hará algo nuevo nuevamente. Good have a Y se está refiriendo a cuando venga el Mesías Cristo. Messiah screen, so Cuando Él venga, when he entonces Israel será restaurada. we will restore. Y el profeta dice en el versículo 23 de Isaías 65. Verse 23 and the chapter 6. Entonces ustedes They will no trabajarán en vano work y sus hijos and their children no estarán condenados a la desgracia. double to the misfortune. Porque ustedes son un pueblo bendecido por el Señor. You're the people Y sus hijos también serán bendecidos por el Señor. for God. Si tan solo se vuelven a mí, dice el Señor. Said the Lord. Concluyo esta mañana I diciendo will finish in this que morning Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ, el Evangelio. the gospel. No hay otro Evangelio. It's another gospel. No hay otro mensaje. It's another message. No hay otro camino. It's another path. Él es el Cristo, He is the Christ. el que en la cruz y la That is resurrección the cross and the resurrection. resolvió el problema de las generaciones. The problem of generation. Así que So espero I will hope que como familias that your family podamos entender we will understand el llamado de Dios the call of God hasta el día de hoy. until today. Oigan, oigan, Hear me, hear me. tengo los brazos abiertos. I will have my line of Búsquenme. arms. Found me. Y que de verdad And really, nos volvamos a Dios. we will must return to God. Vamos a orar. I will pray. Y si usted siente en su corazón, Even you will decirle perdón a Dios esta mañana, say sorry for God porque ha sido un ingrato delante de Dios. because we are a bad person in Ha front. sido una ingrata delante de You Dios. are a bad person in. Ha seguido sus propios y tercos caminos hasta hoy. You will continue your path. Pídale a Dios perdón esta Say mañana. it for God. Sorry, God. And Padre. this morning, Father, Nos inclinamos ante ti, we are Señor, inclined in front of you, God. reconociendo que toda gracia All your y grace todo don perfecto and all your gifts desciende de lo alto. as in the heaven, Y que todo don perfecto and that all the gifts y toda gracia and all the grace se cumplió that fulfill cuando Cristo vino when Christ came desde el cielo. and from the heaven. Hoy, Señor, nos acercamos a ti Today, God, we will recognize from a través de esa sangre, through this blood, a través de la cruz del Calvario. through this the cross. Y te pedimos primero perdón, Señor, Say sorry, God, first porque hemos sido because negligentes, we were a bad hemos sido necios, we will do hemos sido rebeldes and we will y hemos tapado nuestros oídos a tu palabra. close our eyes. Por eso nuestra casa, So our en nuestra casa hay desgracia, home exists disgrace. en nuestra casa hay problemas, Exists problem porque no hemos sabido because we don't know regresar a ti, Señor. return how we will return Hoy te for you. pedimos misericordia Please, how God y gave que el Evangelio nos sea revelado cada día reveal every single day. y que podamos creer We will must profundamente believe the blood. que Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, tu Hijo amado, your el que vino a resolver that will came el to problema the espiritual, spiritual el problem, problema de nuestras generaciones. spiritual of our generation. Padre, Father, te pedimos we will say que tu verdad resplandezca that you will en cada familia acá representada, Señor, in every family y que el amor tuyo that your love pueda unir, Señor, will a esas familias gather for their en la verdad to the de Jesús el Cristo. that Jesus is the Christ. Gracias, Padre. Thanks God. Yo bendigo, Señor, a cada familia For
each family en este lugar. in this place. Y te pido, Señor, And I will say, God, que tu gracia esté con ellos grace siempre. stay with them. Y que sea el Evangelio la luz que ilumine Gospel that will shine cada uno de sus hogares, Señor. every En el nombre house. poderoso de Jesús en In the Cristo. name of power of Jesus. Amén, Señor. Amen. Y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless you. Te esperamos el próximo Waiting domingo for next a la Sunday. cena del Señor. Bendiciones.